nuevamente, nos vimos. Qué bueno es poder estar juntos otra vez cada domingo para estar en comunión, para recibir la palabra de Dios. Hoy vamos a estar, como dijo el hermano, entonces en la palabra del Señor, en Mateo capítulo 9, versículos 27 al 31. El Señor viene de realizar dos milagros grandes. Resucita a una niña, a hija de Jairo, cura a la mujer que tenía flujo de sangre, y él viene caminando, viene con toda la multitud, viene con discípulos y viene haciendo milagros, viene curando, viene sanando. Imaginemos entonces, para ponernos un poquito en el contexto, esa imagen del Señor rodeado no de pocos, sino de muchas personas, un contexto en donde el Señor está rodeado realmente y mucha gente, podemos imaginarnos pidiéndole, ¿no? Pidiéndole sanación. No sabemos lo que la Escritura dice, y vamos a centrarnos en estos dos ciegos que le pedían al Señor esta sanación. Ellos estaban con un problema en el cuerpo, ¿sí? También tenían, como teníamos nosotros antes de conocer al Señor, un problema en el alma, porque había muerte espiritual, porque no había tenido un encuentro con Jesús, ¿sí? Cuando nosotros aún no nos habíamos encontrado con el Señor, en el sentido de depositar nuestra fe en Él, estábamos muertos espiritualmente, estábamos separados de Dios. Vamos a hacer rápidamente una lectura de los versículos 27 al 31. Entonces estamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 9. Dice así la palabra de Dios: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. En el versículo 31 dice el Señor su palabra: pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra, ¿no? Claro, contentos con ese milagro que el Señor había hecho. Los había sanado de esa ceguera que debe ser terrible, ¿no? Esa ceguera en nuestros ojos corporales, ¿no? Fíjense que los ciegos le estaban dando lugar, y ellos creían que Jesús era el Mesías, porque le dicen hijo de David, ¿no? Lo reconocen, le dan el reconocimiento de llamarlo como la deidad, de llamarlo Dios. Lo están llamando Mesías, Mesiano. Juan 7:42, que leyó el hermano Orlando, dice: no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. Ellos lo reconocían como hijo de Dios, hijo con mayúscula, ¿no? O sea que había un reconocimiento, pero también había un conocimiento de los ciegos. Los ciegos conocían la Escritura, seguramente estaban empapados del Antiguo Testamento. En ese momento esto no estaba escrito. Y en Isaías 35:5 se profetiza acerca de sanaciones. Dice en Isaías 35:5: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Qué bueno. Los ciegos seguramente, conociendo también la palabra
y llamándolo Mesías al Señor, de cual también fue profetizado, ellos estaban muy seguros a quién le estaban pidiendo. En Mateo capítulo 11, versículo 5, dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, a los pobres de dinero, a los indigentes y a los pobres de espíritu. El Señor acá, cuando le contesta a Juan el Bautista, ¿se acuerdan por qué el Señor dice esto? Porque manda a Juan el Bautista, estaba preso, y le manda a decir: Señor, ¿eres tú el que esperamos? ¿O eres tú el que había de venir a esperarnos a otro? Y Jesús le dice: váyanle y díganle a Juan estas palabras. Acá el Señor, cuando Isaías nos habla también, está hablando al pueblo de Israel, y Él en un momento les va a dar al pueblo la posibilidad de que oigan con los ojos, con los oídos, y vean con ojos espirituales. Pero acá el Señor, en Mateo 11:5, le añade la curación del cuerpo. El milagro viene completo, hermano. Viene la sanidad del alma, viene la salvación para nosotros. Y cuando está en la voluntad del Señor, una sanación total que ocurre tan rápido como ocurrió que los ciegos estos volvieran a ver. Es interesante ver, y quisiera que nos podamos poner en hacer una imagen de que estos ciegos iban en el medio de una multitud, como dijimos, grande, mucha gente. O sea que a la vez tenían que ser ayudados, solos no podían ir gritando y buscando al Señor. Eran ayudados por otros, pero lo más interesante es que ellos, al no ver, ellos creyeron porque oyeron, ellos creían porque oían el testimonio de los que iban con ellos, diciendo: mirá lo que hizo el Señor, lo vimos, resucitó a esta niña de 12 años, ¿sí? Niña, te digo, levántate, y después curó a este y curó al otro, y qué interesante, los ciegos entonces creyeron por testimonios de otros. Yo quiero acá que recalquemos, que nos demos cuenta entonces la importancia de dar testimonio con nuestra boca y con nuestra conducta acerca de los milagros que Dios hizo en nosotros, hace y hace en otras personas. Nosotros somos esa multitud que va gritando, que va confesando los milagros de Dios, los milagros del Señor. Cómo obra en mi vida, cómo obra en su vida, hermano, hermana. Por otro lado, fijémonos en esto. Hay una búsqueda persistente de los ciegos a Jesús. Ellos lo buscan persistentemente, en su esfuerzo. Nosotros pongámonos en perspectiva, pongámonos en ese lugar, hagamos como una visión en nuestra mente y digamos: a ver cómo sería yo ciego en el medio de cientos y cientos, miles de personas, queriendo llegar a estar cerca del Señor y gritándole: Hijo de David, Jesús, Señor, Hijo de David, ¿no? Qué esfuerzo, ¿no? Por estar cerca del Señor. Cuánta fe. Estaban realmente convencidos, estaban persuadidos. Qué bueno cuando estamos con esa convicción, cuando buscamos a Cristo en todos los momentos de nuestra vida. Cuando nos sentimos con regocijo, cuando estamos tristes, cuando estamos angustiados, poder imitar a estos ciegos en la persistencia, ¿no? En la confianza. Después nos va a mostrar y ya lo leímos, realmente la convicción y la fe que tenían estos dos ciegos, estas dos personas. Y le pidieron misericordia, ¿no? Ten misericordia. Justo le piden misericordia al Padre de misericordia y Dios de toda consolación.
2 Corintios, capítulo 1, versículo 3, le pidieron misericordia, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Sabemos a quién le estamos pidiendo. Ellos sabían a quién le estaban pidiendo. Y no dudaban que el Señor les iba a devolver la vista. ¿De qué manera estamos buscando hoy al Señor? ¿Cuán persistentes somos? ¿Cuán cerca estamos de su palabra? Porque en ese momento era necesario que los ciegos lo busquen, porque el Señor estaba en carne, estaba caminando. Y ellos lo buscaban su presencia. Yo pregunto hoy, ¿cuán cerca estamos de su presencia en el sentido? ¿Cuán cerca estamos de su palabra? ¿Cuán cerca estamos de su consejo? Porque mire, el Señor nos habla constantemente en su palabra. Y usted puede sentir muchas cosas, podemos sentir tantas cosas que no son verdad, hermanos. Podemos inclusive ponerle intenciones al corazón de otro. Podemos decir: esta hermana o esta hermana me hicieron esto, me hacen esto, cualquier cosa que a nosotros nos pueda parecer en nuestro corazón, hermanos. En esta pregunta, ¿cuán cerca estamos de la palabra de Dios? Es porque Él nos va a aclarar todas las cosas que hay en nuestro corazón que sean indebidas, que no tengan que estar ahí. Él va a sanear, Él sana nuestro corazón y va a mostrar y va a dar luz y va a poner luz sobre lo que nosotros creemos, cosas que por ahí hasta nos limitan en los ministerios, hermano. Nos limitan en el servicio, cosas que están siendo ficticias, hermano, que son y que vienen del enemigo mismo, porque de alguna forma el enemigo trata de desviarnos del servicio a Dios, de alguna forma el enemigo quiere que no sirvamos a Dios. Esto no es cuestión de hombres, esto es cuestión de seguir al Señor cerquita con su palabra, cerca de su palabra para que me guíe. Versículo 28. Y llegado a la casa, ustedes saben que el Señor no los escuchó. El Señor no los escuchó rápidamente. Es decir, el Señor los escuchó, pero no les prestó atención rápidamente. A nosotros nos pasa muchas veces eso. Escuchamos, pero no prestamos atención. Escuchamos el consejo que nos viene de la palabra de Dios, en el caso que estemos con la palabra de Dios, y muchas veces no le prestamos atención. Escuchamos la voz de un hermano o de una hermana, guiados por Dios, y no le prestamos atención. Dejamos ese vacío, ese hueco ahí, en ese consejo que viene de un hermano, en esa invitación que viene de un hermano. Pero Dios se ocupa de sanear las relaciones también. Él quiere sanar las relaciones, hermano. Y llegado a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Jesús seguía caminando. Ellos seguían clamando. Ellos estaban orando. Estamos orando hoy, estamos clamando por aquello que creemos que necesitamos. Estos ciegos estaban gritando, hermano. No solo había fe, había una desesperación por Jesús. Había una convicción tan grande y una necesidad intensa de encontrarse con Él. Ellos estaban mostrando públicamente su fe mientras gritaban. No sabemos si el Señor no los escuchó porque quería que pase esto, que ellos manifestaran su fe públicamente. No lo sabemos porque la palabra no lo dice. Pero sabemos que Dios nos manda a confesarlo con nuestra boca. Sabemos que Dios nos manda a proclamarlo, a clamarlo en todos lados.
había una constancia, había una fe que era una fe que habían ellos una fe viva, una fe viva. Dios está tardando en contestar alguna oración en su vida, hermano, hermana. Usted siente que no llega esa contestación, quizá el Señor esté probando tu fe, hermano, hermana. Quizá esté probando mi fe, nuestra fe. Porque hay algo que estamos esperando de Dios que no está llegando. Y oramos y clamamos. Pero sabemos que el Señor está probando, posiblemente, casi seguramente, por lo que dice en su palabra, nuestra fe, nuestra paciencia. ¿Cómo está nuestra fe hoy, hermano? ¿Cómo está tu fe? ¿Cuánto tiempo, hermano, hermana, se mantiene tu fe inquebrantable, entera? ¿Está creciendo nuestra fe? Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene cuando leemos la palabra, cuando buscamos el consejo en la palabra. Y el consejo tiene que venir de la palabra de Dios. No hay una fe que crezca por consejos que vengan de otro lado. Qué bueno cuando nosotros andamos con esa fe tan viva, tan activa, que sabemos tajantemente que el Señor, con mucha convicción, convencidos, sabemos que el Señor nos va a contestar. Los ojos corporales estaban ciegos de los ciegos, pero sus ojos espirituales habían sido abiertos, su entendimiento fue iluminado. Digamos, ¿cómo se hallan hoy nuestros ojos espirituales? Y en estas preguntas son para que reflexionemos. ¿Entendemos cómo Dios es capaz de obrar? ¿Lo entendemos realmente y profundamente? ¿Nos damos cuenta de aquello que el Señor aún debe obrar en nosotros? Estamos con una claridad grande, hermanos, de lo que aún el Señor tiene que obrar en nosotros, en nuestro carácter, en nuestro temperamento, en nuestra forma de ser. Comprendemos totalmente lo que Jesús espera de nosotros, en nuestra familia, en la iglesia, en el trabajo, con nuestros hermanos, los vínculos en general, en la calle, en el mundo, cuando salimos puertas afuera. Mire el Señor, y a veces nosotros cuando leemos un texto así nos podemos quedar muy focalizados, con una atención puesta solo en el milagro, en esa vuelta de la luz a esos ojos, ¿no? Pero el Señor hace el milagro en nuestro corazón cada día, hermano. Él quiere hacer el milagro para que nuestra voluntad se sujete a su voluntad. Para que cuando a nosotros nos cueste amar a un hermano, podamos amarlo igual, porque Él nos dice, ámense unos con nosotros, muestren que son mis discípulos. Él quiere que obedezcamos. Él quiere que pongamos nuestra voluntad a su servicio. No murmuren, no hablen mal del hermano, no crean cosas del hermano, más tantas otras cosas, porque seguramente no son así. Porque hay algo que creamos en nuestra mente, hay una idea que creamos en nuestro corazón. Y la pregunta, ¿no? ¿Qué hace el Señor? El Señor es experto, nos hace preguntas, ¿vieron? Hace preguntas. ¿Recuerdan? Me viene el camino de Maús cuando le dice, ¿qué es lo que están hablando ustedes? ¿Y qué están conversando? ¿Y por qué están tan tristes? Y ellos le dicen, no, porque no te debes ser único forastero, que no te enteraste todo lo que ha acontecido. Y él le vuelve a preguntar, ¿no? ¿Qué cosas? A mí me llama la atención porque el Señor nos llama al diálogo. ¿Qué cosas?
cosas y el Señor quería hablar, quería que ellos le cuenten. Él quiere que le contemos. Él quiere que le contemos cómo está nuestro corazón hoy. ¿Qué pensamientos tiene? ¿Qué obstáculos está encontrando ese corazón para servirlo como debo? ¿Qué está pasando en mis pensamientos? Él quiere el diálogo, Él quiere... Recuerden, ¿no? Lo que dije recién. ¿Qué cosas les abre el diálogo? Nos abre el diálogo con Él. Nos abre el diálogo entre nosotros. Hermano, tengo esta duda. ¿Pasa esto? Quiero estar bien con vos. ¿Es así esto? No, hermano, no, hermano. Vamos a orar. Pero debe haber diálogo. No, nos llama el diálogo, nos llama el encuentro. Bueno, ¿cuánta fe, cuánta seguridad en estos dos varones? Porque le responden, él le pregunta, ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Qué dijeron ellos? Sí, Señor. Sí, Señor. Ellos querían que Dios cambie algo en ellos. Ellos querían que Dios les dé la vista. Ellos necesitaban un cambio en su persona. En este caso es físico. Pero ya había habido un cambio espiritual en los ciegos porque lo buscaron a Jesús y pusieron su fe en Él. ¿Qué cambio estamos necesitando? Estamos clamando, Señor, Hijo de David, Dios. El Señor hoy nos pregunta, hermanos, les pregunto, me pregunto, ¿hay algo que necesita que Dios haga por usted hoy? ¿Hay algo que usted necesite cambiar, que Dios cambie en su vida? ¿Hay algún lazo que aún Jesús no cortó? ¿Hay algo a lo que aún usted, yo, nos sentimos esclavizados? Y nos damos cuenta que no es bueno, pero de alguna manera quedamos esclavos de eso. Son las preguntas que nos quedan en nuestro corazón. ¿Sabemos lo que dijeron los ciegos? Sí, Señor. Yo quisiera que hoy sí, Señor, pueda quedar en nuestras mentes, en nuestros corazones. Sí, Señor, necesito ser cambiado. Este aspecto necesito que lo cambies, que lo sanes. Gloria a Dios. Versículo 29. Entonces le tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. ¿Cuánta fe? Jesús quiere seguir restaurando nuestro carácter para que se parezca cada vez más al carácter de su Hijo Jesús. Ese es el milagro que hace el Señor cada día en nuestra vida. No nos quedemos solamente con el milagro de la vuelta, de la vista que había restaurado el Señor. Quedémonos con el milagro que hace Dios día a día, momento a momento en nuestra vida que ni conocemos totalmente. Ni sabemos de lo que nos salvó hace un rato al venir acá. No sabemos de lo que nos libró cuando ayer no llegué al trabajo porque puse toda mi intención y justo no llegué, se me rompió el auto. Dios hace el milagro en nosotros cada día. Qué bueno. Gracias, Señor. Y el mensaje se llama Un encuentro con Jesús. Y otra pregunta. Hoy estoy preguntando, pero esas preguntas me las hago a mí mismo. ¿Cómo está siendo nuestro encuentro con Jesús? Nosotros tuvimos un encuentro con Jesús cuando lo recibimos como Señor y Salvador. Pero nosotros tenemos un reencuentro con Jesús día a día, a cada momento. ¿Cómo está siendo nuestro reencuentro con Jesús día a día? Tengo que sanear algún vínculo, tengo que pedir a Dios, tengo que decir a Dios, Señor, tengo que pedir perdón, prepárame para pedir perdón.
Señor, perdón por mis pensamientos. No sé, cada uno sabemos en nuestro corazón, hermano, lo que Dios debe cambiar en nosotros. Porque no es bueno porque a Él no le agrada. Y lo que a Él no le agrada no es bueno para nosotros. Y no es justificativo. Porque me hicieron esto, no es un justificativo válido para un cristiano. Porque los cristianos devolvemos bien por mal, o bien por el mal que yo creo o pienso que me han hecho o me están haciendo. No nos olvidemos de esto, porque a veces creo, porque por el mal que yo creo que a veces, hay veces que podemos cometer el error, hermanos, de creer que nos están haciendo algo, y nos pasa a todos. Dios corte ese lazo en la iglesia de su Hijo Jesús. Vamos a orar. Padre Santo, Dios mío, Señor, gracias porque tú has traído palabra. Señor, estos dos ciegos, Señor, cómo persistían en la fe, cómo te buscaban, Dios mío. Queremos que prepares nuestro corazón para buscarte de la misma manera. Para saber, Señor, que queremos que ilumines nuestro corazón y nuestros pensamientos para saber qué es lo que tenemos que pedir que nos cambies. Hay veces que estamos oscuros en nuestros pecados, Señor. Ilumina nuestros pecados, aún esos que son ocultos, que están ocultos, Dios mío, para que yo pueda dialogar contigo, Padre, y pedirte, Señor, que sanes mi espíritu, que sanes mis pensamientos, Señor. Señor, queremos estar en paz, queremos servirte. Queremos dar ejemplo, Señor, de que somos cristianos, de que nos amamos unos a otros y que podemos devolver bien por mal, Señor, simplemente porque tú habitas en nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.